días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, es domingo otra vez, así de que ya se está acabando este mes de julio y pasa rápido el tiempo. Así de que con eso en mente vamos a aprovechar el tiempo esta mañana. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, estamos en este tema, hermanos, de cómo amar al prójimo, y nos da algunos puntos importantes de cómo podemos amar al prójimo. Ya definimos quién es nuestro prójimo, ya definimos el amor con el que nos llama a amar a nuestro prójimo. La semana pasada definimos que la oración es parte de cómo podemos amar a nuestro prójimo. Bueno, esta mañana el tema es honrar a tu prójimo. No tan solo orar por él, sino honrarlo. Y vamos a definir qué es eso de honrarlo, cómo podemos honrar a nuestro prójimo. Así que bueno, hermanos, vamos a ir en oración para comenzar este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Padre. Por tu gracia, por tu misericordia es que podemos estar aquí. Te damos gracias por ello, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes en esta mañana, Padre, porque sí, ciertamente es porque tú nos has dado esa oportunidad, porque tú nos has dado ese privilegio de estar aquí. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por aquellos que vienen en camino, por aquellos que no han llegado, Padre. Te pedimos que tú los traigas, que tú los guardes en su camino. Bendito Dios, te pedimos en esta mañana por las necesidades, Padre, que estamos viendo, que estamos oyendo en el día a día, en este mundo, Padre. Sí, ciertamente hay necesidad. Ciertamente podemos ver cada día más violencia, Padre. Podemos ver las situaciones difíciles, los rumores de guerra, Padre. Oímos de las guerras que están sucediendo en este momento. Oímos de las enfermedades que se están viviendo, de las que vienen en camino. Pero, Padre, seguimos simplemente dependiendo de ti, dependiendo de tu voluntad, dependiendo de lo que tú vas a hacer, Padre. Y te pedimos, Padre, que nos des la fuerza, que nos des de tu guía para simplemente permanecer ahí, confiando en tu voluntad, confiando en lo que tú vas a hacer. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, quien nos oriente a través de este estudio. Y, Padre, que tu palabra nos hable en esta mañana. Que toque nuestras vidas, nuestros corazones. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos hable. Que sea tu Santo Espíritu tocando cada uno de nosotros, cada uno en nuestro corazón, Padre. Te pedimos que saquemos toda duda, que podamos, Padre, clarificar cualquier duda que haya en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, bendito Dios, te damos, Padre, el control de este estudio, y te pedimos que seas tú quien obre en la vida de cada uno. Padre amado, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, honra a tu prójimo. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 9 en adelante. Pues la pregunta de esta mañana, la pregunta principal es: ¿honramos a los demás con nuestros comentarios? No, dijo la hermana, no. Bueno, es algo que la palabra de Dios nos llama y nos motiva a reflexionar. Necesitamos ver a dónde estamos, cómo estamos esta mañana. Y no tan solo esta mañana, sino todos los días que Dios nos presta la oportunidad de vivir. En realidad estamos honrando a los demás con nuestros comentarios. En realidad les damos honra al reconocer lo que están haciendo.
O tal vez a veces nuestros comentarios son para bajarlos un poquito, para hacerlos sentir menos, para hacerlos sentir que no están en el lugar apropiado, no sé. Eso es lo que queremos ver a través de este estudio. Si en realidad estamos honrando a los demás, porque en realidad este estudio se enfoca en nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cualquier otra persona, cualquier ser humano es nuestro prójimo. La palabra de Dios nos llama a amarlos. Es el segundo, dijo Jesucristo, y este es el segundo más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el honrar a nuestro prójimo es parte de amarlo. Así de que vamos a entrar en este tema, hermanos, hermanas. Miren lo que nos dice el escritor. Dice, puedo recordar a quien fuera director de un colegio en el que trabajaba como profesor. Siempre manifestaba que su oficina estaba abierta para todos. Pero agregaba, si no tiene algo bueno que decir de alguien, no venga a compartirlo conmigo. Este hombre estaba dispuesto a ayudar a cualquier persona, estaba dispuesto a oír a cualquier persona. Dice, pero si usted no tiene algo bueno que decir de alguien, no venga a traerme a mí chismes. No venga a mí a traerme situaciones de las que no quiero yo enterarme. Buen dato. ¿Por qué? Porque la realidad es que como el sentimiento y el pensamiento humano siempre nos gusta enterarnos, especialmente de las cosas malas que alguien más está haciendo. Aunque no sea de nuestra incumbencia, pero si alguien viene a decir, oye, ¿y sabías lo que anda haciendo fulanito? No es de nuestra incumbencia, pero a ver, dime. ¿Qué es lo que anda haciendo? Como si eso fuera a ayudar en algo. Simplemente queremos enterarnos de las cosas que alguien más está haciendo. En mi país le llaman chismosos. Queremos enterarnos de algo que no nos incumbe. Queremos enterarnos de algo que ni siquiera preguntamos, pero que alguien más viene a informarnos y estamos dispuestos a escuchar. ¿Con qué fin? No sé. Pero estamos dispuestos, a veces hasta indagamos un poquito más allá para enterarnos de más cosas. Es que somos muy dados a destacar los defectos, dejando de lado las virtudes que adornan las vidas de los demás. Queremos siempre destacar los defectos de alguien en lugar de honrar la vida de alguien. Del mismo modo, cuando escuchamos a los niños referirse a una persona, pudiéramos estar casi seguros de que esa manera es como los adultos en su casa lo hacen. Así es como las nuevas generaciones aprenden a incorporar esta práctica poco cristiana. Los hijos aprenden. Los hijos actúan. Dicen que la mayor parte de las veces de la misma manera como se actúa en casa. Es de la manera que ellos actúan. Así es como las nuevas generaciones aprenden a incorporar esta práctica poco cristiana como una manera de actuar. Honrar es enaltecer los méritos de alguien, dándole el lugar que le corresponde, reconociendo los aciertos y las virtudes que tiene y los buenos actos que realiza, en lugar de destacar los errores de los cuales nosotros no estamos exentos. Casi siempre tenemos la tendencia a hablar de las cosas negativas de los demás más que de las positivas. No sé de qué iglesia sea este escritor, hermanos. No sé qué está pasando en su iglesia, pero acá no sucede esto. Acá no podemos seguir hablando de lo que está sucediendo en otro lado.
No. La palabra de Dios también nos lo destaca, y vamos a ver por qué estos estudios son tan interesantes y son tan buenos para que nosotros podamos reflexionar en lo que como seres humanos podemos llegar a ser, independientemente de que usted sea cristiano o no. Las actitudes del ser humano de repente pueden tener tendencias equivocadas, aunque usted esté en la iglesia todos los domingos, aunque usted venga todos los miércoles y los martes y los jueves. Podemos tener tendencias equivocadas, podemos estar dando lugar a que todavía la carne se siga alimentando. Pero bueno, vamos a Romanos 12, verso 9 al 13. Si alguien lo tiene, por favor, le da lectura. Amén. A otro o a Romanos, perdón, no lo tengo. Romanos 12, 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros como creyentes este pasaje? Que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Dice el verso 9, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué le dice eso a usted, hermano y hermana? Aborrecer lo malo. Estamos hablando de cómo podemos nosotros amar a nuestro prójimo, o de cómo debemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Definimos esa clase de amor en Primera de Corintios capítulo 13, de cómo debe de ser ese amor. ¿Y qué dice acá? Dice, el amor sea sin fingimiento. Que en realidad sea un amor sincero, un amor que en realidad demuestra no tan solo de palabra, sino de hecho. Porque es muy fácil decir amar a alguien. Pero ha oído ese dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que en sí definen si en realidad dijimos aquello con sinceridad. Los hechos. Dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En otras palabras, no confundamos y dejemos que el amor que tenemos hacia alguien más permita que cubramos su maldad. En otras palabras, si aquella persona a la que decimos amar está haciendo algo malo, que sabemos que la palabra nos clarifica que está en algo mal, no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con lo que está haciendo. No quiere decir que no podemos ir y decírselo y hacérselo saber, pero con amor. Dice que el amor, dice, sea sin fingimiento. En otras palabras, que sea sincero, pero que eso no nos lleve a cubrir la maldad de alguien más. Que no lleguemos a estar de acuerdo con aquellas cosas malas que esa persona a la que le estamos mostrando nuestro amor. En otras palabras, el llamado sigue siendo a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero para eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener conocimiento de cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Tenemos que ser conscientes
Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es ocuparse de dejar bien claras ciertas bases para la convivencia con nuestro prójimo. Ciertas bases que son fundamentales. Nos habla de sinceridad sin hipocresía. Nos habla de ese amor que en realidad lo demostramos no solo de palabra, sino de hecho. Independientemente de cuál sea la necesidad, independientemente de cuál sea la manera de cómo lo podemos mostrar. Dice aquí, la idea es que al expresar el amor debe de sobresalir ante todo la sinceridad. Pues lo contrario de la sinceridad se le llama hipocresía. Lo contrario de la sinceridad es hipocresía. Quiere decir que de repente, no sé qué en realidad que haya estado sucediendo en la iglesia de Roma, pero el apóstol Pablo hace esta aclaración de que el amor debe de ser sincero, debe de ser sin fingimiento. Debemos de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amar al prójimo no significa que debemos de aceptar actos de maldad o reñidos con la moralidad que ellos pudieran practicar. El llamado es aborrecer lo malo, pues sabemos que el promotor de la maldad es Satanás. Es el que promueve la maldad. Entonces nos hace un llamamiento a simplemente aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. Esto implica tener firmeza de carácter para adoptar cualquier cosa que sea buena. Firmeza de carácter. Y vemos que en este tiempo hay tanta controversia por las cosas que se están viviendo, las cosas que sabemos que en realidad que no son buenas. Ahí es donde se tiene que demostrar el carácter, donde se debe de adoptar lo que en realidad Dios nos llama a adoptar, lo que es bueno, lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra, lo que nunca va a cambiar, porque es verdadero. El verso 10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí nos está hablando de reciprocidad, que el amor sea recíproco, que el amor sea de aquí para allá y de allá para acá, que sea algo que tiene una continuidad, que en realidad todos estamos dispuestos a mostrar ese amor. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En otras palabras, dice que la honra sea que no esté buscando yo mi honra personal, que no esté buscando yo enaltecerme, que no esté buscando yo sobresalir por encima de los demás, sino que yo esté buscando darle honra al hermano, a la hermana, al igual que la hermana y el hermano hacia mí. Que sea recíproco, que sea de aquí para allá y de allá para acá, que haya esa disponibilidad de mostrar ese amor. Dice el verso 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano y hermana? En lo que requiere diligencia. Que esté atento, que esté listo, que esté dispuesto. En lo que requiere diligencia,
Y luego nos dice, no perezosos. No perezosos, en otras palabras, que nosotros tenemos que estar en la disponibilidad, que nosotros tenemos que estar listos para apoyar, para ayudar al hermano, a la hermana que esté en necesidad. No perezosos, fervientes en espíritu, en otras palabras, que tenemos que hacerlo con gusto, con alegría, motivados. Sirviendo al Señor. Dice la palabra de Dios, y si alguna otra cosa hacéis, dice, hacerla como para quién, como para el Señor. En otras palabras, todas las cosas que hacemos y de las maneras que podemos demostrar ese amor al prójimo, tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para el Señor, como si lo hiciéramos para Dios. Fervientes en espíritu, sin pereza, con diligencia. Diligentes, dice, esto es rápidos, activos, con mucho ánimo, en todo lo que se requiere hacer, cargados de entusiasmo. Lo contrario a esto es perezosos, haraganes. Y seguidamente se enfatiza el poseer un espíritu ferviente que va más allá de un entusiasmo pasajero. Fervientes en espíritu no es algo que es una emoción del momento. No es algo pasajero, es algo que estamos en realidad mostrando todo el tiempo. Ese amor que Dios ya nos ha dado. Ese amor que ahora tenemos que compartir. Dice, con verdadero fuego que para servir al Señor, de manera que esto contagie a los demás. De manera que nosotros al servir, eso sea motivación para alguien más poder servir. En otras palabras, tenemos que estar siempre dispuestos para entrar en acción, para apoyar, para servir al prójimo. Verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ciertamente tal vez no haya mucho de qué gozarnos en este tiempo, hermanos. Tiempos difíciles. Vemos situaciones difíciles por todos lados, vemos necesidad, vemos enfermedad, vemos guerras. ¿Verdad? El día de ayer oía el noticiero que dicen que ya esta viruela, esta nueva enfermedad, en 70 países. Estamos hablando de que ya pronto estamos hablando de otra pandemia. Dice, hermano, entonces, ¿cómo podemos gozarnos en medio de estas situaciones? Sabemos que no hay tal vez muchas situaciones de gozo, pero aquí nos está llamando a que estemos gozosos en la esperanza, gozosos en lo que sabemos que vamos a adquirir en algún momento a través de Jesucristo. No en lo superficial, no en lo pasajero, no en lo que está sucediendo en este momento, sino en la esperanza que es Jesucristo mismo. Ese debe de ser nuestro gozo. Sufridos en las tribulaciones. En otras palabras, que tengamos la paciencia necesaria para lo que viene. Para toda situación que tal vez no sea de nuestro agrado. Que tal vez de alguna manera no estábamos dispuestos a pasar. Pero que con la ayuda de Dios podremos sufrir y pasar esa tribulación. Sí podemos seguir gozándonos, hermanos, en la esperanza, independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente de lo que sigamos oyendo en el día a día. Amar al prójimo con esa esperanza
rinde grandes frutos, porque los momentos de tribulación han de ser soportados con verdadera paciencia, no basados en la fuerza personal, sino echando mano del poder inagotable de la oración. ¿Verdad? Que nos dice ahí, constantes en la oración. Constantes en la oración. La palabra de Dios, en toda la palabra oímos que debemos de estar constantes en la oración. ¿Verdad? La semana pasada hablamos de la oración específicamente para como parte de ese amor que podemos demostrar por nuestro prójimo. La oración en algo de que debemos de permanecer, en algo en lo que debemos de perseverar. Verso 13 dice, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En otras palabras, el amor de palabra muy poco aprovecha. El amor de palabra muy poco aprovecha. Tiene que ser un amor basado en la acción, basado en lo que estamos haciendo día a día, demostrando ese amor. Debe de ser un amor práctico, con hechos, no tan solo de palabra. ¿Cómo podemos nosotros demostrar ese amor? A veces no es tan solo de dar algo. Oye, hermano, es que yo estoy limitado económicamente, yo no puedo dar. Yo no tengo para dar. ¿Qué le parece el poder cuidar a un enfermo por un día, 2, 3? ¿Qué le parece el poder llevar a alguien al doctor? Son maneras en que podemos nosotros demostrar ese amor. ¿Qué le parece el poder cocinar para alguien que no puede cocinar? Son maneras en las que efectivamente podemos demostrar el amor que decimos tener por alguien. Y hay miles de maneras que podemos demostrar. Pero aquí nos llama, dice compartiendo para las necesidades de los santos. Esas son necesidades, hermano. El que alguien no pueda cocinar, el que alguien no tenga el transporte para ir al doctor o no hable el lenguaje, y que usted esté en la disposición de servirle. Hay muchas maneras de poder ayudar al prójimo. Pero aquí nos llama, dice, practicando la hospitalidad. Practicando quiere decir que estamos en acción, que estamos en movimiento, que estamos haciendo las cosas, practicando la hospitalidad. Este es otro elemento que es la hospitalidad, una práctica. Aquí el escritor nos dice que es una práctica olvidada, la hospitalidad. Pero ¿qué nos dice la palabra en Hebreos 13:2? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, dice, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. La práctica de la hospitalidad debe de ser algo que como creyente, como cristiano, debemos de tener en nosotros. Entonces podemos ver tres cosas importantes en estos versículos, hermanos. Primero dice, amar al prójimo no significa que los actos de maldad que Dios no aprueba, se los debemos de aceptar. El llamado es aborrecer lo malo, pues quien promueve lo malo es Satanás. El llamado es que sí debemos de demostrar nuestro amor, pero no debemos de aceptar la maldad. Segundo, dentro de la iglesia hay que promover amistades sinceras y fraternales.
Amistades en las que todos dan, todos reciben y se gozan juntos. Todos dan, todos reciben y se gozan juntos, otorgando honor al otro en lugar de a nosotros mismos. Tercero, el amor hacia los hermanos debe de ser concreto, práctico y no solamente de palabra. Siempre el prójimo va a tener alguna necesidad que puede estar a nuestro alcance, ayudar a mitigarla. No siempre el amor tiene que ver con dar cosas. En muchas oportunidades simplemente serán actos de servicio. Actos de servicio. Hay gente que en realidad no se puede mover, que en realidad está discapacitada, que en realidad no tiene quien la ayude, que necesita limpiar su casa, que necesita que alguien le cocine, que necesita que la lleve al doctor. Actos de servicio. Esa es la manera que nosotros podemos demostrar ese amor. Entonces déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Has honrado con tu vida a los hermanos o esperas que te honren? ¿Has honrado a los demás o estás esperando que te honren a ti? Llévesela de tarea, por favor, hermano y hermana. La primera pregunta era algo similar. ¿Honras a los demás con tus comentarios? ¿Estamos dando honra a los demás de la manera que hablamos, de la manera que nos dirigimos hacia ellos o hacia ellas? Amén. Entonces tenemos que buscar y ver sus cualidades, sus virtudes, hacérselas saber, en lugar de apachurrarlos, de bajarlos, de hacerlos sentir menos. Pero mire lo que el apóstol Pablo nos sigue escribiendo en los siguientes versículos. Verso 14 al 18, por favor, alguien que le dé lectura. Amén. Y hermano, lo que el apóstol Pablo acaba de hacer y acaba de hablar. Porque la realidad es que como seres humanos a veces estamos dispuestos a ser buenos con los que son buenos con nosotros. A veces estamos dispuestos a ser buenos con los que son buenos con nosotros. A veces hasta ahí tenemos problema con ser buenos. Pero el apóstol Pablo acaba de ir un poco más allá. El apóstol Pablo nos está diciendo que ser buenos con los amigos que son buenos con nosotros puede ser fácil. Y puede ser algo que tal vez estamos acostumbrados a hacer. Tenemos que reconocer que siempre habrá personas difíciles de amar. Siempre las vamos a encontrar, hermano y hermana. Que son difíciles de que podamos de alguna manera ayudarlos. Por sus actitudes, por sus palabras, etc. Pero aquí no estamos diciendo que no se pueda. Sí estamos diciendo que puede ser algo complicado.
Pero aquí el apóstol Pablo nos dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que en lugar de buscar pagar de la misma manera, debemos de buscar el bien para aquellos que nos persiguen, para aquellos que de alguna manera podemos llamarles enemigos, para aquellos que de alguna manera nos están dañando o afectando. El apóstol Pablo nos anima a que vayamos más allá. ¿Quién ha oído de ir y caminar la milla extra? Tenemos que ir más allá de simplemente ayudar al que nos ayuda, de simplemente estar bien con el que quiere estar bien con nosotros. Dice: ve más allá. Bendice a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. En lugar de buscar pagar de la misma manera, debemos de buscar el bien para aquellos que nos ofenden, para aquellos que nos dañan, para aquellos que en realidad tal vez no estén muy de acuerdo con nosotros. Ciertamente que puede ser doloroso ser maltratado, pero hay que responder con amor. Hay que responder con amor. Este es un mandato que Jesús nos llama y que no podemos olvidar. Si vemos en Mateo 5:44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice Jesucristo: pero yo os digo. Pero yo os digo. Haciendo referencia que sí, ciertamente en el Antiguo Testamento tenían esa práctica, o esa costumbre, o esa tradición del viejo dicho de ojo por ojo y diente por diente. Que en otras palabras pagaban de la misma manera que les habían hecho. Ahora Jesucristo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a gozarnos con aquellos que se gozan? ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos dispuestos a gozarnos con las cosas que el hermano o la hermana adquirieron? Que el hermano o la hermana ha podido adquirir a través de su esfuerzo, o a través específicamente de lo que Dios ha permitido hacer en su vida. Y sí, a veces pueden ser cosas materiales, pero nos llama a que nos gocemos con ellos. Contrariamente a de repente tener envidia. Oh, pero ¿cómo el hermano va a tener ese lugar? ¿O cómo el hermano puede tener ya esa posición o ese título? No, ahora yo tengo que esforzarme más, porque ahora yo tengo que también que tenerlo. No nos está llamando de que nosotros lleguemos a un punto de envidia, sino nos está llamando a que nosotros nos gocemos en ese gozo que tiene el hermano o la hermana, porque Dios así lo ha permitido. Nos llama a que lloremos con ellos en sus momentos de necesidad, en sus momentos de dolor. Dice: llorad con los que lloran. Que tengamos ese sentir en nosotros, esa empatía por el hermano, por la hermana, por el prójimo en general.
Dice el escritor, dice, ¿cómo nos cuesta ser empáticos con los demás? Ya sea que tengan éxitos o fracasos. Cuando se tiene el amor de Dios en la vida, la envidia no puede tener lugar. La envidia no puede tener lugar en la vida del creyente. Tenemos que demostrar el amor. Ese amor que Dios nos ha dado. Pero dice, pero la tendencia humana es sentir celos o envidia ante los triunfos del prójimo. Solo el amor de Dios nos hará superar este sentimiento. Solamente el amor de Dios nos puede hacer superar aquellos momentos que tenemos de repente celo o envidia del hermano o la hermana por lo que está, de la manera que se está superando. ¿Verdad? Seamos sinceros, amor. No, mejor no seamos sinceros. Mejor no me conteste. Yo voy a hacer una pregunta. Y sí la voy a hacer, pero no me conteste, sino. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido un poquito de envidia, un poquito de celo porque, mira, es que el hermano, mira, y viera la casa, qué bonita tiene, qué bonita casa. Y de repente como que entra un poquito de celo, de envidia. Y si vieras, es que casi trae un carro último modelo. ¿Y cómo le hará? ¿En qué trabajará? ¿Qué andará haciendo? De repente, hermano, no se asombre. Esta carta es escrita a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia. Le estaba haciendo recomendaciones basado en lo que tal vez se estaba viviendo en ese momento dentro de la iglesia. Dice verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sea sincero, hermano y hermana. ¿Usted algún momento de su vida ha tenido una opinión equivocada de usted mismo? ¿Sí? A veces somos sabios a nuestra propia opinión. A veces dice que no seamos altivos. En otras palabras, que no nos engrandezcamos, que no creamos que somos superiores a alguien más, sino que le demos lugar a los demás, que estemos unánimes con ellos, en un mismo sentir. Sí, tal vez tenemos diferentes maneras de pensar, pero que haya unanimidad, que haya esa unión a la que nos llama Dios. Verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Estos versículos, versos 17 y 18, simplemente son el seguimiento al versículo 14, pero pasando de ser simplemente palabras y pensamientos a hacer acción, a entrar en acción. Verso 17 y 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras, entra en acción. Muévete a hacer lo bueno. Muévete a saber lo que es, que ya conoces que es bueno. Pero entra en acción. No estés esperando a que el hermano o la hermana lo haga. Empieza tú. Comienza por ti. Déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Cuántas de las veces que ha habido un conflicto ha estado o ha dependido de usted que haya paz? ¿Cuántas veces? Para que haya conflicto se necesitan dos. Si usted dice, ¿sabes qué? No me interesa ese asunto, mejor
después hablamos. ¿Cuántas veces cree que va a depender de usted que haya paz? Lo que pasa es que a veces el orgullo no nos deja llegar a ese punto para que haya paz. El orgullo de que cómo me va a hablar así, de que por qué me va a decir esto, de que por qué voy a hacer lo que él dice. El orgullo no nos deja a veces llegar a la paz. La palabra de Dios nos dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos. Con todos. Va a haber momentos, hermano y hermana, que simplemente no vale la pena discutir el punto. Que simplemente sí podemos sentirnos ofendidos, pero es mejor caminar e irnos y olvidarnos del tema para buscar la paz. Habrá, sin embargo, momentos en que no se podrán superar las situaciones de discordia, pero no debe de ser por la acción de aquel que se llama o se dice ser cristiano. En cuanto dependa de vosotros, buscad estar en paz con todos los hombres. La mayoría de las veces va a depender de nosotros, hermano y hermana, que podamos estar en paz, que podamos buscar la paz a la que Dios nos llama a que estemos. Pregunta: ¿te consideras un promotor de la paz o simplemente te es indiferente? ¿O simplemente te da lo mismo si hay paz o no? Tengamos cuidado con eso, hermano y hermana. Debemos de buscar la paz si está en nuestras manos. Debemos de estar en paz con todos, dando testimonio de quién somos en Cristo Jesús. Romanos 12, 19 al 21, por favor, hermanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y esto sigue yendo más profundo, hermano. El apóstol Pablo sigue hablándole a la iglesia, sigue haciéndole saber cuáles son algunas de las características que debe demostrar ese amor por el prójimo. ¿Ha oído ese dicho que dice: la venganza es mala, pero es dulce? ¿Sí lo ha oído? Mucha gente le gusta ese dicho. La venganza es mala, pero es dulce. Y está buscando vengarse de alguna manera, porque cree que eso es dulce, porque cree que eso de alguna manera le satisface. Ciertamente nadie se quiere ir a casa maltratado o cabizbajo, con un sentimiento de derrota. A nadie le gusta eso, como seres humanos, a nadie le gusta eso. Pero a veces es necesario, hermanos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de Dios.
La venganza porque Él tiene el control de todas las situaciones, porque Él en su justicia hará lo justo. Hará lo justo para cualquier persona. Jesucristo fue un poco más allá, ahí en Mateo 5:38. Jesús va un poco más allá todavía, dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No veo muchas sonrisas esta mañana. No, es por la mascarilla, bueno. Pero ese es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer, hermano. Yo no me estoy inventando nada acá. Ese es un mandato de Jesucristo, es algo que Jesucristo nos llama a hacer. Ciertamente antes se acostumbraba a eso, sí, el ojo por ojo, el diente por diente. Pero dice Jesucristo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces cree en realidad que esté en nosotros el poder estar en paz con todos. ¿O será que el orgullo a veces no nos deja estar en paz con los demás? Qué bueno que Dios siempre esté velando por nosotros. Y qué bueno que su justicia es perfecta. Porque dice que la venganza es de Él. Dice: la venganza es mía, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, nosotros no tenemos que preocuparnos de eso, hermano y hermana. Nosotros tenemos que dejar eso a un lado y permitir que Dios haga lo que es justo. Ciertamente, aunque no nos guste. Ciertamente, aunque nos vayamos con un sentimiento de derrota, con un sentimiento de dolor. Pero que demos oportunidad a que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Humanamente no es fácil, pero para el que tiene el amor de Dios es posible. Dice: qué significativo resulta saber que Dios nos defiende ante cualquier acto en contra nuestra. Solo tenemos que permitir que lo haga, dejárselo a Él, que sí sabe actuar con verdadera justicia y en el tiempo oportuno. Tampoco podemos esperar como lo hizo Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Como que Jonás se molestó porque Dios no castigó a aquel pueblo como había dicho que lo iba a castigar. Jonás esperaba ver la destrucción de Nínive, pero hubo arrepentimiento. Pero la justicia de Dios obró. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermano, hermana, el apóstol Pablo nos está invitando a que vayamos más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Porque sí es bueno ser bueno, y sí es fácil ser bueno con aquel que es bueno. Pero nos está invitando a que lo seamos con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos persiguen, con aquellos que en realidad tal vez necesitan, antes que cualquier otra cosa, necesitan nuestro perdón. Porque nos han ofendido, porque nos han dañado. Entonces déjeme hacerle esta pregunta: ¿estarías dispuesto a ayudar a tu enemigo en sus necesidades? El apóstol Pablo, a través de este pasaje en Romanos, nos anima, nos exhorta a que ayudemos
a nuestro enemigo, a que ayudemos a aquel que nos persigue. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nos está hablando de no dejarnos vencer, o no dejarnos inclinar por el pensamiento humano, por aquellas cosas que tal vez hay en nuestro corazón o en nuestro pensamiento, y que queramos pagar de la misma forma. Nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El cristiano centrado, cuyo anhelo es honrar a los no cristianos con amor, no es vengativo, no se deja vencer por el deseo de ceder a pagar el mal con el mal. El ejemplo está dado por el propio Señor, quien tratado como el peor de los criminales, siendo Dios, no buscó la venganza. Contrario a eso, hasta el último momento justificó a los que le herían, indicando que no sabían lo que hacían y rogando al Padre que los perdonara hasta entregar su vida. Es así donde precisamente radica su triunfo. Cualquier injusticia que alguien pudiera recibir en nada se comparará con lo que él sufrió. Honremos con amor a los que no nos quieren. Honremos a los que en realidad nos están buscando nuestro mal. Vamos a concluir aquí, hermanos. En realidad lo que el apóstol Pablo nos está animando a hacer es simplemente perdonar y quitar todas aquellas cosas que de alguna manera no nos están permitiendo ver la necesidad del prójimo, ver la necesidad de aquel que tal vez nos ha ofendido, pero que lo único que necesita y lo más importante es el perdón. Nos insta a servirle a aquellos que nos han dañado, que vayamos la milla extra. Y aquí hay una oración que es conocida para todos nosotros, el Padre Nuestro. En Mateo 6, pero específicamente el verso 12 nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, le estamos pidiendo a Dios que nos perdone, porque ya nosotros hemos perdonado, porque ya nosotros estuvimos en esa disponibilidad de perdonar a aquellos que nos ofendieron, y que ahora la palabra de Dios nos insta y nos exhorta a servirles de la misma manera que le serviríamos a alguien que ha sido bueno con nosotros. Así de que, hermanos y hermanas, los animo y que Dios me los bendiga.